Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Masala. Todos me conocéis por los jabones Villafortuna que publico en las redes sociales. Y antes de empezar, quiero agradecer a Eva Gómez por su gran labor de difusión a través de la revista Magazine Shopping News. Gracias a ella por haberme incluido hace ahora un año en la revista y por su trabajo para dar a conocer a todos los artesanos del mundo. Es una gran labor que me merece mi respeto. Muchas gracias, Eva, porque es muy bonito ese acercamiento que estás haciendo entre todos nosotros. Y luego, por otra parte, voy a hacer una pequeña presentación con el objetivo de invitar y proponer a todas aquellas personas que no conocen el mundo del jabón artesanal, que se atrevan a iniciarse y realizar sus propios jabones artesanales. Porque digo de corazón que es muy satisfactorio y es muy, ¿cómo decirlo?, gratificante cuando puedes aprender a realizar no solo jabones artesanales, sino también cremas, pomadas, pastas de dientes, ungüentos y un montón de preparados relacionados con el mundo de las plantas, que realmente es el que nos une y el que nos atrae a todos. Las plantas están en el planeta para ayudarnos, no solo para alimentarnos, sino para sanarnos. Y esta proposición y esta invitación es para que comencemos a ser autosuficientes, porque honestamente creo que es el propósito de esta nueva sociedad que está empezando ya. Y vamos a comenzar. Como podéis ver aquí detrás hay unos jabones realizados por mí. Están tallados a mano y tienen formas geométricas. Algunos son dodecaedros y otros son icosaedros. Me apasionan las formas geométricas, pero sobre todo porque están inspiradas en la naturaleza. Con ello quiero decir que un jabón no solo necesita limpiar, puede ser también una pequeña obra de arte, puede ser tu pequeña obra de arte. Y es una forma de expansión de tu creatividad. Todos tenemos algún potencial y creo que simplemente basta con centrarnos a ver cuál es, pararnos a pensar qué es lo que realmente nos gusta y de ahí seguir esa dirección, porque seguramente te sorprenderás. Estos jabones, como os he comentado, están realizados con un molde, pero luego tallados a mano, y siempre me han apasionado las formas geométricas. Pero en el mundo del jabón, que es ilimitado, también podemos hacer homenajes. Hay homenajes, como en el caso de este jabón de aquí detrás, que fue mi pequeño homenaje a Notre Dame, a la Catedral de Notre Dame cuando se incendió, y es un homenaje a la escultura y a la arquitectura que había en esa catedral y que sigue habiendo todavía. Hice mi propio molde de silicona y a raíz de ese molde de silicona hice este jabón. Luego también hay otros eventos en la sociedad que nos pueden servir de inspiración, como el caso de Venecia. Este jabón está inspirado en el Carnaval de Venecia y me llamó mucho la atención cuando encontré este molde en internet. Y con ello lo que os quiero comentar es que realmente lo bonito de un jabón es que podemos captar la atención de la gente o nuestra propia atención a través no solo de la forma, sino de los aromas, de los colores. De varias maneras podemos trabajar sobre el jabón y al mismo tiempo es una terapia. Con ello quiero deciros que a la hora de lavarnos, un jabón puede transmitirnos un aroma que nos evoque un recuerdo, o la forma o la imagen de un jabón nos puede evocar también alguna circunstancia en nuestra vida, con lo cual estamos creando un evento significativo en nuestra vida en el momento de irnos a la ducha.
Y si no, se lo preguntáis a un niño. Un niño cuando, por ejemplo, se encuentra con un jabón colorido como este, que estáis viendo aquí detrás, seguramente le va a impactar. Primeramente por la imagen, por los colores y luego por el aroma. Con ello quiero decir que puede influenciar positivamente en su estado de ánimo, de la misma manera que nos influencian a nosotros en el día a día los colores, los aromas, las formas, ¿no? Realmente el jabón puede llegar a ser todo un amuleto, toda una terapia para los sentidos. Pero sin duda uno de los momentos para mí más gratificantes como artesano del jabón es el momento de realizar talleres, sobre todo cuando eran talleres presenciales, por el contacto humano que se generaba, ¿no?, a la hora de realizar los talleres, porque es un momento en el cual compartes inquietudes con otras personas, compartes momentos de placer, donde aprendes a realizar técnicas como esta. Y es toda una meditación realmente realizar un jabón artesanal. Pero sin duda el momento más bonito para mí como artesano del jabón es el momento del corte. Cuando realizamos el corte del jabón es un momento mágico, porque aunque podemos intuir cómo va a ser el diseño por dentro, nunca lo sabemos hasta que no lo cortamos. Es el caso de este jabón tubular realizado con una plantilla como esta y que ahora está muy de moda dentro del círculo de los artesanos del jabón, y las formas y los diseños en forma de caleidoscopio son muy bonitos, muy bonitos. Y como os decía, generan un impacto visual en nosotros o en la gente a la que le regalemos el jabón. Pero si no queremos realizar un jabón con tanto colorido, podemos realizar un jabón tradicional con el color natural, como el caso de este jabón de resinas aromáticas, que a mí particularmente me encanta, por el aroma penetrante de las resinas que se extrae de las cortezas de los árboles, y aquí concretamente está realizado con mirra, con incienso y con sándalo. Es un jabón que normalmente suelo hacer en Navidad. Bueno, y hasta aquí este pequeño vídeo presentación dedicado al jabón artesanal que me pidió Eva Gómez, y con todo mi cariño se lo doy. Y a todos los seguidores y a todas las seguidoras de su grupo Shopping News, y desearos de verdad que os sirva de inspiración y de motivación para los que no hacéis jabones, que comencéis a hacerlos, que os introduzcáis en este apasionante mundo. Muchísimas gracias y un beso para todos.